Bienvenidos. La campaña entró en su recta final esta semana y tiene un par de cuestiones claves, especiales, determinantes, no sé, nuestros panelistas y analistas dirán, por parte de los dos protagonistas, en el caso de Daniel Noboa, su cita con Trump, y en el caso de Luisa González, su acuerdo con una facción de la CONAIE. Esta mañana, en una entrevista con Radio Sucesos, 101.7 FM, una de las que pasa este programa a las 22 horas, y su conductor principal, Milton Pérez, junto a Verónica Larrea, el presidente de la República contestó una pregunta fundamental respecto a qué se juega este país. ¿Qué está en juego en esta segunda vuelta? Está en juego bastante. Creo que la diferencia está bastante clara. Estar integrado con el mundo o estar integrado pues a Venezuela, a Irán, a países que en este momento pues digamos no comparten los principios de los ecuatorianos, no comparten los valores de los ecuatorianos. Estamos también entre un país que le da, o un gobierno que le da prioridad a los jóvenes, a las mujeres, versus otro que va a ser totalitario y dictatorial. Esa es la gran diferencia entre las dos opciones y la gente debería salir a votar. Los invito a que todos salgan a votar y que tomen una postura clara. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Entonces, es lo que le escuchamos hace un rato al presidente decir, lo que se juega en esta elección. Ese y otros temas abordaremos en los próximos 60 minutos con 4 panelistas de excepción. 2 de ellos nos acompañan en el estudio. El primero, disculpen que mencione los nombres, es el doctor Carlos Gijón, periodista, director de La República. Y la segunda, o la otra, es Cecilia Drouet, politóloga, graduada recién en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Vía Zoom, 2 consagrados periodistas, el uno Emilio Palacio, ex articulista de El Universo, gusto en verte a los tiempos, Emilio, y el otro Álvaro Rosero, quien es el director de Radio Democracia y Exa FM, cuya opinión ha descollado especialmente en estos 6 meses finales de la campaña. Los acompaño entonces para compartir distintas visiones de un mismo tema. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El tema está propuesto, la campaña en su recta final. Buenas noches. Gracias a todos por seguirnos en número creciente y ascendente, entiendo, por lo candente de la situación política y la especialidad de este programa dedicada principalmente a eso. Cecilia Drouet, primera vez, ojalá no sea la última. ¿Cuál es su visión de esta recta final de la campaña? Carlos, ¿cómo estás? Bueno, realmente, como todos ya sabemos, es una campaña cada vez más ajustada. Inicialmente, hasta antes del debate, yo pudiera decir que Luis estaba por encima con algunos puntos,
Lastimosamente la narrativa que se dio en el debate ha bajado su posibilidad y creo que hoy está nuevamente bastante pareja vamos a decir, la oportunidad de que alcancen ellos la presidencia. Pero me parece que ambos cometieron un error gravísimo que pues, vamos a desarrollarlo hoy, y es que ninguno de ellos en el debate habló a este voto que está indeciso, porque el voto indeciso permanece huérfano. Yo creo que ambos hablaron exclusivamente a sus electores, un voto que ya estaba capitalizado. ¿En el indeciso incluye usted aquel nulo o blanco que no decidió votar positivamente? Me refiero a ellos y obviamente a las personas que votaron por los candidatos, que fue un porcentaje mínimo también. O sea, el 10 o 12% que votaron por otros. En efecto, ambos reunidos, pues hoy tienen que decidir entre Luisa González o Daniel Noboa. Y ellos están buscando, si votaron de esa forma, están buscando una versión distinta a lo que ya habíamos visto. Creo que incluso me atrevo a decir que están buscando sobre todo un discurso alejado de la confrontación. Lastimosamente el debate cayó en lo mismo de siempre, en la confrontación. Doctor Gijón, bienvenido. Igual, su visión de este tramo final de la campaña. Pareciera que es ajustado y también pareciera que las cosas pasan con mucha rapidez. El debate ya es algo que ocurrió hace más de una semana y hay hechos nuevos que han ocurrido y situaciones que creo que influyen en el tema. Ambos candidatos han hecho cosas importantes. El presidente Noboa se ha reunido de manera informal con el presidente de los Estados Unidos, Trump, que es algo muy importante. Es importante que Trump lo haya recibido de la manera como lo recibió de manera informal. Es importante que hayan hablado en un momento en que el mundo entero quiere hablar con Trump. El mundo entero quiere hablar porque Trump ha desatado una guerra contra todo el mundo, una guerra de aranceles, una guerra comercial, una guerra de migración, y entonces que realice el gesto de recibirlo en plena campaña electoral, en el tramo final de la campaña, a Daniel Noboa es un gesto importante. ¿Significa que nos excluye de esa guerra contra todo el mundo, como usted la denomina? El presidente Trump ha dicho que ha pedido que se quite al Ecuador de la lista de prioridades para deportación de sus migrantes. Ha hablado de comercio, ha hablado de la posibilidad de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Esto es algo que el presidente Noboa ha dicho en las últimas horas. Nos ha quitado de la lista de excluidos de ayuda. Y además la cercanía con el gobierno de los Estados Unidos en este momento en que la seguridad es uno de los problemas más importantes, pareciera que es algo a favor del presidente Noboa. Y la señora González se ha reunido y ha obtenido el voto de Pachacutic, del sector más radical de la CONAIE. Ella ha hecho una alianza con el presidente de la CONAIE, el señor Issa, que es el más radical, y ella se ha comprometido a unas cosas terriblemente dañinas para el Ecuador y su economía. Lo interrumpo porque eso lo haremos en el segundo bloque, sin duda. Y recuerdan que 2 veces ha dicho el doctor Gijón, pareciera. ¿Por qué la duda? Eso no es definitivo, eso no es determinante, veremos. ¿Alguien está en Estados Unidos? Emilio Palacio, ¿está conectado ya? Lo mismo, Emilio, bienvenido. Tu visión de este tramo final, recta final, como lo hemos denominado, de la campaña. Adelante. No sé si me escuchan. ¿Se cayó la señal? Eso no había en nuestra época. No había. El doctor Gijón fue mi jefe 2 veces en Ecuavisa, fue director 2 veces de ese noticiero y 2 veces de Teleamazonas, de la época que todavía no el streaming y esta vaina rara, sino vía satélite. Vía satélite y microondas. Ok. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194. Corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, con canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV en el canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69 y Claro TV, canal 30. Alrededor de 40.000 hogares se unen a esta hora y en estas cableras para ver nuestro programa. Carlos.
Radio 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, para todo Manabí, también 89.3 FM en Riobamba, pero allá la radio se llama La Bonita del centro del país y cubre Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, la radio que esta mañana entrevistó al jefe de Estado, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara. En este primer bloque partimos del resumen que hizo Teleamazonas al mediodía sobre la entrevista realizada por quien es presentador de noticias y también productor. Estamos hablando de Milton Pérez en Radio Sucesos Quito, donde también se emite nuestro programa. El presidente candidato Daniel Noboa retornó al país tras permanecer el fin de semana en Estados Unidos y mantuvo un encuentro de 2 horas con más de 300 empresarios. Rescatamos el espíritu positivo y democrático de este encuentro. En mayo nos enfrentaremos a un nuevo periodo y quienes sean nuestras autoridades tienen que estar empapados de lo que sucede en el ámbito empresarial. Durante la cita se refirió levemente al encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump y dijo que al no ser una reunión oficial, sino más bien un encuentro privado, no podía revelar con detalle los temas que trataron. Sin embargo, comentó que hubo una preocupación del gobierno norteamericano. El hecho de que uno de los candidatos o una de las candidatas haya reconocido al dictador Maduro es muy grave para los Estados Unidos. También explicó que se abordó el tema de seguridad, comercio y protección a migrantes. El sector empresarial califica como positiva esta reunión. Hay que estar en estos momentos cerca, está generando muchos lineamientos de nuevas formas de relacionarse a nivel mundial y creo que lo que más nos conviene es estar cerca y el presidente Noboa por suerte ha tenido esta invitación privada que creo que es importante. Más allá de este tema, los empresarios pudieron conocer algunas líneas y ofrecimientos del presidente candidato en materias que generan expectativa en su sector. Fue muy enfático en temas de seguridad, en temas de generación de empleo, en temas de dinamización de la economía, en temas de atracción a las inversiones. Ya concretamente en lo que a nosotros nos corresponde, que es el tema minero, el presidente Noboa enfatizó su respaldo a la promoción de una minería responsable y, claro, el gran reto que tiene hoy el Estado ecuatoriano, que es la lucha contra la extracción ilegal. El fortalecimiento de la dolarización recibió particular atención durante la reunión. El presidente Noboa es muy claro en cómo sostener y cómo defender la dolarización y eso obviamente genera mucha tranquilidad en el sector empresarial. Los empresarios esperan que el próximo gobierno genere seguridad ciudadana y jurídica, que atraiga inversión y que eso permita propiciar el empleo. Tras esa reseña de Belén Merizal de Teleamazonas, Emilio Palacio, estamos de vuelta. Hace un rato se inhibió la computadora, cosa que no existía en tus tiempos ni en los míos. Disculpas a ti y a la audiencia. La primera opinión que les he pedido a los dos panelistas previamente es, incluyendo esta cita de Trump-Noboa, su visión de cómo se encamina la recta final de la campaña. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para los panelistas y para ti un abrazo. Yo creo que hay las buenas y las malas noticias. La buena noticia, que me parece que es muy importante, yo veo una preocupación de la ciudadanía, una intervención de los ciudadanos en la campaña electoral que no la vi en la primera vuelta. Había un poco como la idea de que vamos a ganar, ya está todo asegurado. Y cuando la gente se dio cuenta de que eso no era así, han salido de una manera impresionante. Me ha llamado toda clase de gente, veo movilizaciones, reuniones, mítines, en fin, veo un entusiasmo y una ganas de hacer la campaña, lo cual podría vencer los dos obstáculos que le impidieron en la primera vuelta a Daniel Noboa un triunfo mucho más significativo, que fueron, en primer lugar, el fraude, que yo no voy a renunciar a que eso se dio. Lo que pasa es que no hay cómo probarlo porque sí faltó un control electoral que sirviera para hacer la demostración, pero que es tan evidente que hubo fraude y no lo voy a discutir. Y el segundo factor que me parece que es importantísimo es que todavía hay, como hubo en la primera vuelta, un sector de los medios de comunicación,
de la prensa, de los analistas políticos, de todos los que de alguna u otra manera influyen en la opinión pública en contra de Daniel Noboa, pero no que por criticarlo, cosa que es una obligación de los periodistas. Los periodistas tenemos que criticar al gobierno de turno, no importa lo que ocurra. Lo que pasa es que una cosa es criticar y otra cosa es mentir, pues. Okay. Eso de decir que a 4 niños el ejército los agarró, los mató, los hizo desaparecer, crimen de Estado, y todo eso era producto de una planificación genocida que venía del Palacio de Gobierno de Daniel Noboa, eso es una mentira descarada. He visto que ya atraparon al asesino, pero ya nadie se acuerda. Gracias, le echaron Emilio. el lodo a Daniel Noboa y luego se retractaron y se fueron. Lleguemos hasta ahí en esta primera parte. La vicepresidenta tenía que asumir el poder y otras mentiras más. Perdón, lleguemos hasta ahí en esta primera parte, disculpa, porque tengo 2 elementos más de juicio que examinar antes de volver con los panelistas aquí y contigo allá. María Clara. En entrevista en Radio Sucesos, el presidente Daniel Noboa explicó con mayor precisión los alcances de su cita con Donald Trump. Por este tema de la reunión con el presidente Trump, positiva para el país, dice usted, ¿qué consiguió? No es que se consiguió. O sea, no todo es transaccional, no toda reunión es transaccional. ¿De qué hablamos? Hablamos de temas migratorios, entiende los esfuerzos que hemos hecho como país, al mismo tiempo los programas y los beneficios que tenemos para nuestros migrantes que regresan. Me preguntó pues qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela, le dije que me parecía bien, porque no puede ser que los Estados Unidos tengan una postura antidictadura, antiterrorismo, y al mismo tiempo alguna empresa americana esté comprando petróleo de Venezuela. Estaba ahí Bobby Kennedy, que lo conozco, que es secretario de Salud. También en Mar-a-Lago estaba John Paulson, que es asesor en lo económico de Trump. Personas que conozco, y que conozco desde que era niño. Y conmigo fue una reunión positiva. Asimismo, uno de los temas que se le planteó con insistencia esa mañana al presidente, precisamente en Radio Sucesos, fue el alcance de la cooperación en seguridad que pedía a Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano está abierto a eso, está abierto también a bases internacionales, por eso lo propusimos en la Asamblea por medio de la bancada de ADN, y también que exista un trabajo en conjunto con el ejército ecuatoriano y con la Policía Nacional. Otra cosa importante, no es simplemente que vengan tropas extranjeras y hagan aquí lo que les dé la gana. Todos están sujetos a la ley, número 1, y 2, están sujetos a la supervisión y cooperación directa con nuestras Fuerzas Armadas y con la policía. En la cooperación marítima nosotros ya hemos avanzado y ahora ya está bastante claro el acuerdo. Ellos van a ayudar a patrullar no solo por narcotráfico, sino también los temas de pesca ilegal que tanto nos afecta y afecta al área protegida de Galápagos. Un terrorista o calificado como terrorista en los Estados Unidos es un enemigo en el exterior. Y eso de ahí es lo que constitucionalmente en los Estados Unidos permite a ellos, hacer alguna operación militar fuera de su país. He's gonna take a look at that. Dijo que lo va a revisar. Es algo importante. Como dije, es una conversación muy positiva, que no la tiene con todo el mundo. Que duró 2 horas, sin embargo, no fue oficial, lo cual sería, según Noboa, después del 13 de abril, si gana las elecciones en la Casa Blanca. Pero aquí hubo, más allá de otras precisiones, Cecilia, una muy importante sobre la parte de seguridad, que recuperaremos una cooperación equivalente a lo que se hizo con la base de Manta, y aunque no en detalle en esta parte, dijo que lo de Blackwater se limitará a una asesoría, consultoría, en donde, dado el expertise de ellos, orientarán a las Fuerzas Armadas y a la policía en lo que tenga que hacer, que no van a combatir por nosotros aquí. Aclarado eso, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que la cita fue, en términos generales voy a repetir lo que dijo Daniel Noboa, positiva, pero es que al final del día, cuando él menciona que no es transaccional, Ecuador sí requiere
reuniones transaccionales, sí requiere cosas más concretas que conversaciones, que como bien él mismo plantea, si no llega a las elecciones queda en nada. Hubiera sido mucho más oportuno que tenga esta reunión después de las elecciones, no como campaña electoral, sino en caso de ganar las elecciones realmente como parte de una estrategia. Obviamente nos conviene en temas de seguridad, vivimos una crisis de inseguridad terrible que la podemos palpar. El año pasado pensábamos que era el peor año y este año nos pudimos superar. Si nos conviene, aunque eso desde luego tiene impacto en la campaña electoral, desde luego, ¿no era conveniente más allá de él, de que él le demuestre eso a los electores? Miren, si gano, yo tengo comprometida esta afinidad y esta ayuda. ¿De qué servía que lo mostraba después? Si ¿Pero perdía, por qué no ya lo no hizo servía. antes? ¿Por qué no lo hizo en el ejercicio? Ha tenido 1 año y medio de gobierno para poder corregir un problema de seguridad. Yo no tengo, y eso quiero aclarar, yo no Trump está milito... 3 meses apenas. Claro, pero tenía la oportunidad de tener Menos, más alianzas. 20 de enero al 20 de marzo, 2. Yo voy a incitar, hubo un plan, el famosísimo Plan Fénix, que todos conocemos el nombre y poco los detalles, y en el ejercicio económico también no conocemos qué ha pasado con ese incremento del IVA, sin embargo, si hay una tasa de desempleo que aumenta. A mí me alegra como ciudadana, y eso no como análisis, como ciudadana me alegra que ya no estemos en la prioridad de deportación, no únicamente por los ciudadanos pues, que viven allá, que yo conozco de cerca que es vivir lejos, sino también porque la tasa de desempleo en Ecuador no permite nuevas personas en Ecuador, no podemos hacerlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no únicamente basta lastimosamente, cualquier persona que esté en gestión va a tener una narrativa en contra, y esto no tiene nada que ver con que sea Daniel Noboa o sea Luisa González. Yo voy a ser crítica con cualquier persona que me demuestre una falencia o que me dé este vacío donde yo pueda tener la oportunidad de criticar. Y el presidente en este momento sí me ha dejado una sensación un poco triste con relación a la seguridad. Me alegra que esté esa puerta abierta, como ciudadana ecuatoriana me alegra, estoy contenta, pero sí creo que es una estrategia que tuvo que haber tomado con anticipación, no únicamente con el gobierno, hay otros presidentes que han estado hasta ahí también. Aclarado eso, doctor Gigón, es positiva, dice Cecilia Adroet, pero debió haberlo hecho antes, primero, y segundo, es claramente dirigida a un impacto electoral. Claramente es un hecho electoral. Claramente la visita al presidente Trump es un hecho electoral y me parece un hecho electoral positivo. Me parece que esto que ha demostrado su capacidad de tener relación con el gobierno de Trump, que no todo el mundo la tiene, y de tener unos preacuerdos con el gobierno de Trump, me parece que es un hecho electoral positivo. Es negativo, en cambio, creo, lo que ha hecho la señora González, que se ha aliado este fin de semana con Pachacuti, con el ala más radical de la CONAIE, con el señor Issa, y que ha aceptado unos acuerdos que de ejecutarse serían muy malos para el país. Insisto, a eso pasaremos en el siguiente bloque. Parece que yo no lo quisiera hablar de ustedes o no. A eso entraremos en el siguiente bloque. María Clara, anunciémoslo. Vuelvo con Emilio Palazzo y pasamos a analizar la otra parte de la campaña, la de Luisa González. Cuando volvamos, los aspectos sobresalientes de la campaña de Luisa González. Hasta el momento, por un lado, el acuerdo de la CONAIE y por otro, su molestia mientras estaba en Radio Ambato. Noboa buscó demostrar su cercanía con Trump, mientras Luisa se ha confirmado que reconocerá al gobierno de Maduro, ganador de elecciones con fraude. Ahora toca a los votantes escoger entre dos opciones: acercarse al progreso o someterse a la tiranía. Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Vera a su manera, crítico e independiente. Juan Plan reproduce este programa, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, el mismo número 14 en las 3 cableras que lo reprisan. Cableras, dije mal la palabra. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, y en Zapping es Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Apenas concluye. Además, una versión completa del programa en su canal. Y se precian de que a veces tienen más reproducciones que el nuestro. Gracias, me alegro. Todo suma, sí, pues. Alfonso Pérez Serrano me llamó el otro día a decir, yo tengo 35,000 vistas y tú solo 17,000. No voy a discutir, Alfonso, gracias. Emilio Palacio, disculpa. Sobre la parte anterior, para cerrar el tema, Noboa-Trump. Tras lo que ha trascendido de la cita, que fue informal, lo que viste que él mencionó respecto a avances en seguridad y los 2 criterios que se han vertido aquí, ¿tu opinión es cuál? Yo creo que la visita de Daniel Noboa al presidente de Estados Unidos, de la manera en que se haya hecho, es un acierto en toda la línea. No es que él, ¿por qué no lo hizo antes? Estuvo en la posesión de Trump. Ya fue allá, ya estuvo allá y ahora decidió volver a ir. Alguien puede decir, no, es que quiere votos, hacerse publicidad, pero yo también podría decir que el mundo está, como lo describió muy bien Carlos Gijón, está en una guerra comercial, una guerra de deportaciones, una guerra de todo tipo que no se sabe qué es lo que va a pasar. Y nosotros debemos tratar, en la medida de lo posible, de no ser partícipe de ningún conflicto que nos separe de nuestros socios más importantes. Había que tomar contacto con Trump antes de que esto estalle completamente. Alguien dice, ¿pero qué sacó? Muy bien contestó el presidente. Oye, uno no va a hablar con otro presidente. Mira, esta es la lista. A ver, apruébame esto, otro, si no me peleo contigo. No, uno va a tender vínculos, a tender lazos para tratar de a partir de allí ir tejiendo una relación. No estoy seguro de que Trump vaya a dirigir bien este conflicto, más bien tengo dudas, pero lo que sí sé es que nosotros no nos podemos poner a pelear, si es que podemos evitarlo, con Estados Unidos. Qué bueno, Emilio. Te veo 2 cosas, perdóname el comentario, el abuso de confianza por la amistad. Más vital que antes y más delgado que antes. En lo segundo necesito tu consejo. ¿Ok? Vamos ahora sí a lo que Carlos Gijón ha mencionado ya 2 veces. María Clara. De esta manera resumió el periodista de Coavija Ángel Pilatuña el acuerdo entre la candidata Luisa González y una facción de la CONAIE liderada por la Unidad. De acuerdo entre la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González y el coordinador de Pachacuti Guillermo Churuchumbi, se firmó este domingo en la parroquia Tixán del Cantón Alausí en Chimborazo. González llegó con casi 3 horas de retraso y al evento no acudió el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien intervino por Zoom e hizo advertencias. Dejando claro nuestro recurso inmediato al momento que no se han cumplido sobre lo que se acuerda, serán movilizaciones permanentes. Al acto asistieron coordinadores provinciales de Pachacuti y dirigentes sociales y políticos que respaldan este acuerdo para la segunda vuelta. Pero hay otro sector indígena que lo rechaza, principalmente en la Amazonía y la Sierra Centro, cuyos dirigentes no asistieron. Fernando Guamán, presidente del movimiento indígena de Chimborazo, calificó al acuerdo como una traición. Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE, también dijo que esto representa una traición a los principios y luchas, recordando la persecución que sufrieron durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Pese a ello, Luisa González calificó al acuerdo como un acto histórico de unidad. Se comprometió a incorporar en su programa de gobierno temas como la seguridad, la lucha contra la minería ilegal y la reducción del impuesto al valor agregado IVA al 12%. Esta unidad es un acto de amor por 18 millones de ecuatorianos. Además de Churuchumbi, el acuerdo con el correísmo lo firmaron otros 9 dirigentes afines a la Revolución Ciudadana de movimientos poco conocidos como la Asociación de Jóvenes Trabajadores, Somos Patria y la Plataforma de Condonación de Deudas. Ahora sí, doctor Gijón. ¿Cuál es el problema ahí?
ella está apuntando a conseguir los pocos votos que le faltan. Sí, Noboa le ganó con 23,000 o 16,000, aunque fue mucho más por lo que usted dijo, fue 48-43 y lo que él mismo reconoció esta mañana en Radio Sucesos, pero no tuvieron control electoral para comprobar el fraude. Eso le va a dar los votos que ella requiere para remontar esa diferencia que es estrecha según Cecilia, que es un poco más amplia, según creo yo, un poco más amplia, 2-3 puntos de Noboa, por ahora. Luego, cuando gane la presidencia, si ella gana, les dirá, ni siquiera traición. Las condiciones en que hemos encontrado el país me impiden cumplir con esto. Y él volverá a las calles a ver cómo el redentor traicionado que ha quedado posicionado para la próxima campaña. Bueno, el problema es lo que se ha prometido, el problema es lo que se ha acordado. Ella ha acordado en no expandir la frontera petrolera, o sea, no sacar más petróleo, no vender más. Pero siendo candidata, no gobernante. Pero bueno, si no creemos entonces, si creemos que una persona miente, ¿cómo vamos a votar por ella? ¿No has visto cómo mintió en el debate? ¿No vio lo que dijo, que ella había expulsado a Ronnie Aliaga y no fue así? Yo sé, pero si no creemos en lo que ella dice, ella es importante analizar esto. Ella ha prometido dos cosas. Ella ha prometido no ampliar la frontera petrolera y bajar el IVA. O sea, ella ha prometido reducir los ingresos del Estado. Daniel Noboa prometió no subir los impuestos y lo subió. Pero, a ver, estamos hablando en este momento, no quiero que me interrumpa. Usted me está planteando el tema de Luisa González. No puedo. Y quiero que nos fijemos en el tema de Luisa González. ¿Por qué es malo, a mi juicio? Pues lo voy a seguir interrumpiendo sobre Luisa González. Sobre Luisa González. O sea, él ocupó la posición que tenía de jefe. Déjame terminar lo que te estoy diciendo. Es negativo lo que ella ha hecho. A eso es lo que quiero aterrizar. Lo que ella ha hecho es negativo y la gente debe percibir, el electorado debe percibir si es que ha mentido. Y peormente si no lo ha hecho, peormente si ella cree que hay que bajar. ¿El electorado que no lo percibe? No sé, pero nuestro deber es analizarlo. Ese es nuestro deber. Ella, creo yo, ha cometido un acto fallido, ha hecho algo por alcanzar unos puntos que es malo implícitamente para el país. No es bueno esto que ella ha dicho. Volveremos con este tema por razones de tiempo, hagamos el otro break aquí, María Clara. Lo que tenemos previsto aquí, anúncialo para más adelante y vuelvo con la opinión de Cecilia Duret sobre eso. Y más adelante, es que me ha parecido tan divertida esta cuestión. Álvaro Rosero, no, además yo lo acepto del mejor talante, del mejor talante, Carlos. No creo que me interrumpa, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión de Leonidas Issa y también un interludio en Radio Ambato con la candidata Luisa González. Noboa buscó demostrar su cercanía con Trump, mientras Luis ha confirmado que reconocerá al gobierno de Maduro, ganador de elecciones con fraude. Ahora toca a los votantes escoger entre dos opciones: acercarse al progreso o someterse a la tiranía. Y por eso te dedico estas líneas, pero no para hablar del pasado, sino para hablar del desafío al que nos enfrentamos, hacer un Ecuador para adelante. Se acerca un momento decisivo. Elige ser valiente. Valentía no se define con un partido ni con un candidato. La valentía viene con ser ecuatoriano. Un mundo en el que debemos poner a Ecuador por delante de todo, por delante de los regionalismos, porque este país es uno solo y es de todos. Ecuador para adelante. Por delante de los intereses políticos, porque la política debe servir a la gente y no a sí misma. Esa misma gente que nos enseña a poner a la familia primero, esos que todos los días salen a ganarse el pan, como los jóvenes que jamás miran hacia atrás, sino buscan nuevas oportunidades. Pongamos Ecuador por delante. Elige ser el país con agallas. Para dejar atrás las diferencias y el desempleo. Para dejar atrás el narcotráfico. Para declararle la guerra a los criminales. Para que ninguna familia viva más con miedo. Para que antes de lo que muchos piensan, todos vivamos
somos mejor que hoy. Elige ser el pueblo, con la frente en alto, que sale a las calles para alimentar, educar y apoyar a su familia de forma honesta y con la conciencia limpia. Por eso a todos aquellos que desean regresarnos al pasado, les digo algo. Se equivocaron de país, se confundieron de nacionalidad, le fallaron a su ADN. Se equivocaron de nacionalidad. Ese no es nuestro ADN. Aquí en Ecuador, el miedo no nos detiene, porque el tiempo nos ha enseñado que nunca más daremos un paso atrás. Ni un paso atrás. Hoy invito a cada ecuatoriano y ecuatoriana a que juntos hagamos un deber para adelante. Ecuador para adelante. Daniel Noboa, Demos el paso firme de crear un Ecuador para adelante. nuestro presidente. En abril, reclama y protege al país que el pasado te quiere arrebatar. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Allí se conectan entre 12 y 15,000 hogares a esa hora para ver nuestro programa. En España puede ver nuestro programa a través de Hispasat en el canal 21. Y Macro Digital Televisión en Ecuador se encuentra en Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play, CNT Play y Cable Familia. Álvaro Rosero, bienvenido, gracias por esperarnos, disculpa la demora. Creo que viste algunos de los trances de la radio y televisión moderna que no son las de la época de Gonzalo, tu padre, y mía, de la cual ambos somos supervivientes. Hecha la aclaración, hemos hablado algo de la recta final de la campaña en el caso de Noboa, principalmente concentrándonos en la cita con Trump, y algo de la recta final de la campaña en el caso de Luisa González, apuntando sobre todo a su acuerdo con una facción de la CONAIE y Pachacutic. Desde esa perspectiva y la visión que se tiene en las alturas, le diría yo aquí, ahora que estoy en el llano, ¿cuál es tu visión de este rush final? Efectivamente, creo que entramos en una etapa decisiva de la campaña y me gusta lo que veo, porque lo que veo a estas alturas son definiciones de mensaje, definiciones estratégicas y además creo que estamos viendo lo que los candidatos tal vez hubieran preferido que no veamos. Cosas que tienen que trascender definitivamente y que la campaña se encarga a través del rol que cumplen periodistas como tú, Carlos. Es una fase decisiva de la campaña para Luisa y se nota en el tono de su mensaje y se nota en el tono del mensaje de todos quienes hacen parte de su campaña, integrante, directa, formal o voceros que intentan mantenerse como analistas independientes, pero que claramente responden a los intereses de su campaña. El tono agresivo que no ha cesado desde el debate, creo que da cuenta perfectamente de cuál es el estado de cosas en la campaña y cuáles son los números, pero sobre todo y más allá de los números del día de hoy, cuáles son las perspectivas, cuáles son las tendencias que ellos comienzan a ver. Y la oportunidad que tiene Luisa de crecer es realmente limitada. El acuerdo al que ha alcanzado con ciertos grupos indígenas y intentando disfrazarlo además de que no era solamente con una facción de indígenas, sino que organizaciones sociales y otros partidos, el Partido Socialista. Y no menosprecio la historia del Partido Socialista, pero sin duda menosprecio lo que hoy representa el Partido Socialista. Me parece que es la señal más clara de que no es lo que querían, no es lo que esperaban y que suma realmente poco y que además de que suma poco, podría más bien generar más rechazo que lo que suma. Entonces es un negocio arriesgado porque en el análisis además tú y yo podremos concluir que está hipotecando su plan de gobierno y poniéndolo
prácticamente a disposición y criterio de un personaje tan conflictivo como Leonidas Issa. Entonces, creo que a esto me refiero con que las cosas que los candidatos no quisieran que alcancemos a ver es inevitable que se vea a estas alturas. Álvaro, del lado del presidente, sí. ¿En qué estás pensando cuando hablas de que genera más rechazo? Quizá en el hecho de que Quito tiene muy fresco en la memoria lo que quiso hacer o conseguir Issa en un par de levantamientos realmente beligerantes. Pierde ese voto que él tiene, por lo menos en unos sectores populares marginales del sur de Quito, y si es así, ¿no vale la pena a cambio del 2.5 que representa Issa, si apenas tiene la mitad de ese 2.5 que eran 250,000 votos? Si consigue 125,000 por allí y pierde 50,000 en Quito, bingo. Depende desde qué perspectiva veas el bingo, porque en realidad no estamos hablando del escenario de primera vuelta en donde el presidente gana por menos de 20,000 votos. Estamos hablando de un escenario en el que los dos escalan a un porcentaje mayor de votos y habría que ver si esta suma y resta le resulta suficiente. Pero yo creo que va más allá, porque en realidad cuánto del voto que Luisa recibió en primera vuelta no tenía que ver con estos insatisfechos de los dos candidatos y de todos los candidatos y de la política, y cuánto no tenía que ver con un sentimiento del que se ha analizado poco y que tiene que ver con la resignación. Y creo que esa resignación la estamos combatiendo con absoluta decisión y hemos logrado resultados muy importantes desde el baldazo de agua fría que significó la primera vuelta para todos quienes teníamos otra expectativa del resultado, cuando creíamos que se podía primero ganar en primera vuelta y segundo no ver tan alto la votación del correísmo. Entonces creo que se juntan una serie de factores que a la final no termina siendo tan simple sumar y restar los votos que Issa puede provocar. Gracias. Issa resta, pero resta también probablemente en lo que ya fue un margen de votación de Luisa, que coincidirás conmigo, no es voto duro. Mil gracias. Ahí había un buen porcentaje de voto blando que responde a tendencias de izquierda probablemente. Gracias. Y a otro tipo de visiones que hay en el país. Ok, mil gracias por la brevedad. Disculpe el apremio. Lo que dice Álvaro Rosero me lleva a lo que tú decías al principio. No están apelando a los votos indecisos que van a ser decisivos. Desde esa perspectiva, más los elementos que aportó Carlos Gijón aquí y Emilio Palacio, tu evaluación de lo que está haciendo o dejando de hacer Luisa. Y bueno, pues yo en esto se va a notar que yo no milito para ningún partido porque coincido completamente con que no fue una estrategia correcta, con que es más posible que esta situación haya alejado a un voto indeciso que asegurado un voto. Creo que su intención de discurso fue la unidad, sin embargo el resultado no fue ese. Hemos visto como ciudadanos, pues no hemos visto lo que sucede cuando cuando la promesa se incumple, sobre todo en estos sectores como Pachacutic, donde se levanta y ves las protestas en las calles de una forma desmedida. No lo hemos vivido en este gobierno y eso hay también que decirlo y reconocerlo. No sé cuáles han sido las conversaciones que han tenido. ¿Fue un error entonces lo de Issa en su estrategia, lo de Luisa con Para Issa? mí no fue acertado. ¿No jala votos indecisos? Pero un margen muy pequeño, no el margen que necesita, y más bien puede estar alejando al voto que ya tenía. Ok, cuando volvamos más de Luisa, dejemos fuera lo de Issa, de quien ya hemos hablado bastante. No va a creer en nadie con el protagonismo que le atribuyen a este individuo, que no es el que se merece y le dan, por cierto, pero eso es tema de otro momento. Y más bien anticipemos lo que había previsto de ella en alguna radio, María Clara. Precisamente en el siguiente bloque estaremos revisando una entrevista que tuvo la candidata González en Radio Ambato. Noboa buscó demostrar su cercanía con Trump, mientras Luisa ha confirmado que reconocerá al gobierno de Maduro, ganador de elecciones con fraude. Ahora toca a los votantes escoger entre dos opciones: acercarse al progreso o someterse a la tiranía. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Punto
BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en el canal 24/7, eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, canal 3, Claro TV, canal 9, Divinet, canal 12 y Data MS Televisión, canal 99. Retomando el tema de la noche y tal como les habíamos anticipado en el bloque anterior, en Radio Ambato lo que parecía una entrevista más de las que conceden los candidatos cuando visitan las capitales de provincia, se convirtió de repente en un trance molesto para la candidata Luisa González, quien evidenció su irritabilidad e inconformidad. ¿Qué significa para usted la frase "hasta la victoria siempre"? Que le hemos escuchado en algún momento a Rafael Correa, a Fidel Castro, a Hugo Chávez, en fin. Nunca se la escuché. Páseme por favor, donde lo ha dicho, siempre, ¿no? Donde lo ha dicho Fidel Castro y donde lo ha dicho. En vida sí lo dijo. Sí está. Bueno, páseme sí y le está. respondo cuando usted la pase. Le puedo decir que Luisa González la usa y es una frase del mejor ecuatoriano de todos los tiempos que se llama Eloy Alfaro Manavita. Así que cuando usted encuentre la información de lo que me ha dicho, y no se base en fake news tampoco, por favor. Ahí está la molestia y la agresividad a la que se refería Carlos Hijón, pero más allá de eso, yo no entiendo por qué le molesta repetir una frase revolucionaria si ella se considera revolucionaria. Ahora, esto generó una serie de discusiones y memes contra ella por atribuirle a nuestro paisano Eloy Alfaro, yo también soy manavita, una frase que él no dijo. ¿Qué evidencia todo este nivel de debate en torno a ese hecho tan singular, pero para otros tan significativo de la campaña y del estado de ella? Yo soy una persona que no votó por ninguno de los dos candidatos que están en este momento de segunda vuelta. O sea, yo soy esa porción del electorado al que ellos tienen que convencer. Y yo creo que, ¿qué es lo que ha pasado? La señora González ha ratificado su cercanía con los sectores más radicales de la izquierda internacional, ha dicho públicamente que reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, es cercana a Irán, es cercana a Rusia, no lo dijo el señor Noboa, pero es cercana a Rusia. El señor Rafael Correa sigue trabajando como periodista, es increíble, como periodista en el canal Russian Today, hace entrevistas, esta semana vi que había entrevistado a Patiño en Russian Today, y entonces ella es cercana, es la candidata de un sector internacional de izquierda radical, enemiga de los Estados Unidos. ¿Reniega o desconoce o se aleja de eso para ganar el voto moderado entonces? Y dentro de eso se muestra intolerante y se muestra desconocedora, o sea, desconocer que hasta la victoria siempre es una frase icónica de Fidel Castro, ¿no? O sea, demuestra muchas cosas, demuestra ignorancia, demuestra irritabilidad, demuestra... ¿Eso le quita votos? Bueno, está evidenciando lo que es. Okay. Está llegando a un momento en que ambos candidatos demuestran lo que son finalmente. Y yo creo que el electorado, ¿no? Y el electorado como yo, que no votó por ninguno de esas dos personas que llegaron a la segunda vuelta, estamos tomando una decisión. A ese electorado se dirigió recién un artículo denominado El voto indeciso, sigue huérfano, análisis que hizo en mi programa del día a la noche, el martes pasado, si no me equivoco, Cecilia Druet, que también es analista en I99, diciendo, el voto indeciso sigue huérfano, sin una guía clara sobre quién representa mejor sus intereses y preocupaciones, y propone que para llenar ese vacío,
en las 2 semanas o 3 que quedaban entonces, los candidatos tienen tiempo para viralizar propuestas que puedan devolver la esperanza a un pueblo cada vez más roto. ¿Propuestas como cuáles? ¿Propuestas en qué sentido? Propuestas más puntuales como qué va a pasar con la crisis energética que se nos avecina a pesar del invierno que tenemos. Propuestas acerca de seguridad, cómo se va a distribuir nuestro dinero para mejorar un tema de seguridad. Propuestas acerca del desempleo puntualmente. Sabemos la ola de desempleo que estamos viviendo, pero ¿qué vamos a hacer para erradicar este problema? Propuestas puntuales a temas que nos afectan a los ciudadanos directamente. El electorado al cual usted dice que hay que convencer, ¿quiere oír eso? ¿Está preparado para oír eso? ¿O como es típico en las campañas electorales, y usted también ha estudiado eso en la Georgetown, hay que rematar emotivo? Ahorita se acabó el tiempo de las propuestas, ese es el debate, ahora llégales al corazón, no al cerebro. Pero al corazón también se llega con propuestas de lo que nos afecta hoy. Hoy el ciudadano, incluso por encima de pensar en la corrupción, que es algo que pues, está arrastrando a Ecuador hacia el vacío, por encima está pensando en su bolsillo. Está pensando en la cantidad de personas que se gradúan de la universidad y no tienen empleo. Esas personas están buscando una solución y yo creo que el momento es ahora de presentar esa solución. Lastimosamente en el debate vimos una confrontación y hoy en día las personas que militan para uno u otro partido, el que fuera, no se encargan de defender la propuesta de su candidato, sino atacar al otro. María Clara. Cuando volvamos ya en el último bloque de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Noboa buscó demostrar su cercanía con Trump, mientras Luis ha confirmado que reconocerá al gobierno de Maduro ganador de elecciones con fraude. Ahora toca a los votantes escoger entre 2 opciones: acercarse al progreso o someterse a la tiranía. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Elige ser valiente. Valentía no se define con un partido ni con un candidato. La valentía viene con ser ecuatoriano. Elige. ¿Te van a operar del cerebro? Exige precisión, seguridad, exige neuronavegación. Operar sin esta tecnología es como viajar sin GPS, un riesgo innecesario. Con el neuronavegador, los neurocirujanos tienen un mapa en tiempo real del cerebro y la columna, asegurando cortes exactos y mínimas secuelas. Si vas a someterte a una cirugía neurológica, que sea con lo mejor. Vera a su manera, crítico e independiente. El programa concluye con el rito que ha establecido aquí María Clara Triviño. Adelante. Gracias. Corresponden mis preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para el doctor Gijón. La primera, ¿considera usted que la relación cercana del presidente Noboa con el gobierno de Estados Unidos es un punto a su favor ahora, sí o no? Sí. La segunda, según su opinión, la reunión con la candidata González con la CONAIE fue contraproducente para su campaña, ¿sí o no? Sí. La tercera y última, ¿cree que la campaña sucia en redes e incluso en algunos medios debe ser regulada y penada, sí o no? No. Muchas gracias. Ahora las preguntas para la analista Cecilia Druet. La primera, ¿considera que el candidato Daniel Noboa ha captado a los votantes indecisos a través de su campaña, sí o no? No todavía. La segunda, según su opinión, ¿la cercanía de la candidata González al gobierno de Maduro le pasará factura en las elecciones, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿cree usted que el electorado ha llegado a comprender la importancia de estas elecciones, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos.
Álvaro Rosero, Emilio Palacios, Cecilia Drued y Carlos Hijón Morante, muchas gracias. Quiero cerrar con los elementos de juicio nuevos que han aportado nuestros panelistas. Y son básicamente dos. Que lo que ocurra en este tramo final depende de las actitudes, las acciones, los mensajes y la estrategia con que cada campaña convenza al volumen de votantes que le falta, básicamente ubicado en los indecisos, entendidos como los nulos y blancos de antes o los que votaron por el 10% de candidatos restantes reunidos todos, y de lo que propongan. En el caso de Daniel Noboa, con una complejidad nacional de lo que haga su gobierno. La gestión o no gestión de él en esta emergencia, en estos 10 días que quedan, es vital. Y allí no se ve un equipo uniforme actuando con sentido político, sobre todo por parte del gobierno. Porque les guste o no, todo lo que haga el gobierno es o parece campaña y tiene incidencia en la campaña. Mientras que para la candidatura de Luisa González es mucho más cómodo sacar la pata que me dio o justificar los exabruptos como los que tiene y aún plantear una serie de cosas complejas y no imposibles como las que le ofreció a la CONAIE, porque como le decía Carlos Hijón, es candidata. Y cuando llegue a ser presidenta, si es que gana, le sobrarán los pretextos, como a muchos les han sobrado, para desdecirse de lo que dijeron. Todo queda entonces librado a su agudeza, sabiduría y experiencia, pero sobre todo a comprender lo que está en juego como telón de fondo, y me he esmerado en repetir ya durante varios programas. Hay que ver lo que representan las dos opciones. Si lo quieren más gráfico, la una es aproximarse a un presidente que, como se dijo aquí, todo el mundo busca estar próximo y tener una buena relación, como es Donald Trump en los Estados Unidos. Y la otra, no traicionar su incondicionalidad con Maduro, Venezuela, Putin, Irán, Castro y todo lo que la izquierda trasnochada del socialismo del siglo XXI representa. Ustedes deciden. María Clara. El día de mañana a las 22 horas contaremos con la presencia del ingeniero Óscar Ayerbe, uno de los críticos constantes de las irregularidades en los procesos electorales, a quien adicionalmente le corresponde posesionarse en el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea se lo impide. Estaremos hablando con él sobre los correctivos electorales. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pase buenas noches. A su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.